Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Es un placer estar con todos vosotros y vosotras y pasar un muy buen rato aprendiendo conjuntamente. Así que bienvenido a esta tu casa, tu gran comunidad de aprendizaje. Y nada, de la mano de Simon Sinek, que es el autor que os presentaré hoy, y de su libro, Empieza con el porqué o La clave es el porqué, según la traducción que se realice, quiero seguir los pasos del vídeo que de algún modo empezamos ayer de la mano de Stephen M. Covey, que hablaba del nuevo liderazgo, del nuevo paradigma, del rol que debe adoptar el nuevo líder, ¿sí?, en relación o en contraprestación de modelos más antiguos. De la mano de Simon Sinek y de este libro La clave es el porqué, pretendo ofreceros más argumentos o más pistas de por dónde puede ir el rol del líder actual que se precisa para de algún modo lograr esos objetivos en este mundo tan loco y tan frenético. Dicho esto, el libro lo que nos plantea es un estilo de liderazgo basado en la inspiración de los demás y que explica, principalmente, que es el argumento principal del libro y el que da nombre también a este documento, que la gente no compra lo que haces, sino el por qué lo haces. Es la clave del libro. Buscar el por qué hacemos lo que hacemos. Ese es el motivo por el cual la gente nos va a comprar. Encontrar el por qué lo hacemos. ¿Sí? Entonces, según este autor, existen dos formas de influenciar el comportamiento: inspirar y también manipular. ¿Sí? Para el autor, para Simon Sinek, la manipulación en los negocios tiene que ver o se basa principalmente en los precios, las promociones, las novedades, la presión también social y también el miedo que hay ahí. ¿Sí? Pero todos estos elementos, según el autor, se caen por su propio peso porque realmente no son elementos sostenibles en el tiempo. Entonces, los mensajes aspiracionales, que suelen ser recurrentes en las campañas, también son como formas sutiles de manipulación, en cierta medida, según Sinek. Y no solo se enfocan en lo positivo, en lugar de enfocarse también en lo negativo, ¿no? Y porque cuando se compra una cosa múltiples veces o de manera recurrente, a veces realmente el negocio está ahí, en la repetición, ¿sí? Pero cuando una persona actúa de manera que te compra cuando él o ella tiene muchas más opciones en ese producto o servicio y te deciden comprarte a ti, lo hacen premiando o buscando la lealtad hacia ti, hacia tu servicio o tu producto. Y es que los líderes inspiracionales o inspiradores, tanto sean empresas como personas, comunican y actúan de forma congruente, es decir, que las palabras que emiten están en consonancia con esas acciones, ¿sí? Es decir, las acciones acompañan lo que hemos dicho con palabras, ¿sí? Eso es la congruencia, el sentido, ¿sí? Cada persona y organización en sí misma sabe qué es lo que se hace, ¿no?, y lo que busca, lo que se esconde detrás de su propósito o de sus acciones. Algunas saben cómo lo hacen, o sea, se diferencian las unas de las otras, saben de qué manera lo consiguen, ¿sí? Pero muy pocos saben de ciencia cierta, al 100%, por qué lo realizan o por qué lo llevan a cabo, ¿sí? Y no nos referimos al tema del dinero, de lo económico puramente dicho, sino realmente al propósito, a la creencia de eso, ¿sí? Básicamente es la razón principal por la que nos levantamos cada mañana y el por qué debería importar ese hecho a los demás, a los que nos rodean, ¿no? El por qué nos levantamos. Aquello que genera que la gente también se despierte y nos persiga, ¿sí? Porque, de algún modo, amigos, cuando tenemos muy claro el por qué hacemos lo que hacemos, o sea, el por qué, la finalidad, el destino, ¿sí?, nuestra manera de pensar, actuar y también de comunicar es de fuera hacia adentro, de más definido a más difuso. Ese sería el mensaje, ¿sí? Pero los inspiradores piensan, actúan y también se comunican, ¿sí?, de dentro hacia afuera. El objetivo, en todo caso, no es simplemente atraer a los que necesitan sobre lo que tú tienes. Es decir, no es buscar que aquellos que persiguen aquello que tú tienes te busquen y te necesiten simplemente, sino que conseguir con el tiempo y con tu trabajo que los demás crean lo mismo que crees tú.
que vayan en tu misma sintonía, que piensen como tú. Ese es el objetivo. Ese sería el objetivo del éxito del nuevo líder, del nuevo liderazgo inspiracional, ¿sí? Porque la gente no compra lo que uno hace, ¿sí? Sino el por qué lo hace. Porque las cosas que hacemos no son solo manifestaciones de nuestras creencias. Los grandes líderes, según Simon Sinek, no se basan en el poder o en la autoridad, sino realmente en la inspiración, en lo que mueven e inspiran a los demás, actuando con propósito claro de el por qué hacemos lo que hacemos, convencemos a otros o hacemos que otros vean en nuestro mensaje un signo de identificación. Y de ahí conseguimos que la gente se acerque a nosotros como líder y nos sean fieles, leales a nuestro mensaje, a nuestra identidad. Ese sería el mensaje. Entonces podemos decir de algún modo que seguimos a los que lideran, pero no porque debamos hacerlo, sino realmente porque queremos hacerlo. Esa es la clave, que los demás decidan y quieran seguirnos. Esa es la gran diferencia. No es por narices, no es por mi jerarquía, no es por el poder jerárquico de un líder, sino porque la gente voluntariamente decide amarte, seguirte, acompañarte. ¿Sí? Los que creen en ti, creen a ciegas en tu mensaje, en tus ideales, en tus valores. Y eso actúa como un imán para mucha gente que te acompañará en este proceso de crecimiento, de trabajo, etc. ¿Sí? Simplemente lo que nos plantea Simon Sinek es el que nosotros, como líderes, debemos actuar en base a esa congruencia que hemos hablado, de nuestros valores, de nuestras virtudes como seres humanos, y de algún modo actuaremos como imán de todas esas personas que sientan en nuestro mensaje y en nuestra manera de ser y de proceder cosas en común con ellos. Y eso hará que nosotros, sin quererlo, actuemos como imán de todas esas personas que vean las cosas y las sientan como nosotros o de manera muy parecida. El autor, por otra parte, nos hace la reflexión de que muchas empresas hoy día, actualmente, se han ido construyendo en base a dos personas. Una con tendencia más visionaria, que hace referencia al porqué, ¿sí? Y la otra con tendencia a la acción, que se enfoca más en el cómo se hace, ¿sí? De este modo, si miramos a través de un corte transversal, ¿sí? Y partimos por el medio, 50%, ¿sí? Lo que sería el cerebro en sí, se verían tres áreas principales, ¿sí? Que nos ayudarían un poco a entender estos comportamientos, ¿sí? Pero cuando logramos comunicar de fuera hacia adentro, la gente conseguirá entender la información sobre características, hechos y cifras principalmente, ¿sí? Pero eso no guiará realmente el comportamiento de esa persona, no logrará que esa persona se movilice, simplemente memorizará y tendrá en cuenta lo que son los datos puros físicos y fríos, ¿no? Cifras, datos, etc. Pero cuando nosotros somos capaces de comunicarnos de dentro hacia afuera, hablamos con la parte del cerebro que controla el comportamiento y entonces sí, esta vez sí, permitimos que la gente racionalice y empatice, se acerque con el hecho de lo que decidimos y sobre todo lo que hacemos. Es ahí donde conectamos y tiramos un hilo invisible con esa gente y de algún modo la atraemos, la acercamos a nosotros mismos, con nuestra visión y nuestras ideas, ¿sí? Y es que la gente, amigos, como nos dice Sinek, tiende a relacionarse con aquellas personas en las que confía, ¿sí? Y buscan aquello que les hace sentir parte de algo más grande, un sentimiento de comunidad, un mensaje que cambia el mundo. Todo eso suele ser muy llamativo y ayuda y facilita enormemente el hecho que la gente pueda volcarse en ti y pueda acercarse a tu mensaje. Ser parte de algo más grande. No de cifras, no de cosas más frías, sino algo que marque un antes y un después. ¿Sí? Que les haga sentirse realizados
y que le dé un propósito a su vida también en parte, ¿no? Es por este motivo, según Simon Sinek, que las empresas no deben o no deberían contratar gente que necesita trabajo y que solo trabaja por dinero puramente, ¿sí? O por necesidad, sino que deberían enfocar su tarea de encontrar talento en aquellas personas que realmente sientan que trabajan a favor de su pasión. Es decir, gente que haga su trabajo, que más allá de generarle un beneficio económico, realmente sienta auténtica pasión por aquel trabajo que están desarrollando, porque de esta manera son mucho más productivos, mucho más felices y se implicarán enormemente y a gran escala en todo aquello que como líderes les propongamos en su camino, ¿sí? Por lo tanto, según Sinek, será mucho más importante la buena actitud del trabajador que no la aptitud o la habilidad, porque realmente lo que es la aptitud o la habilidad, con el tiempo y con voluntad y trabajo y constancia, se puede aprender y se puede llegar a mejorar, pero una mala actitud o falta de interés, eso es, de todas y a las claras, realmente nocivo para los intereses de aquellas corporaciones, empresas, que quieren crecer, que quieren llegar a mejorar sus resultados, a ir ganando espacio en su sector o ámbito. De algún modo, no podemos pretender que personas que no quieren crecer, mejorar e ir aportando más, estén a nuestro lado cuando nosotros somos los primeros que marcamos esa línea. Por lo tanto, según Sinek, es un error simplemente contratar a alguien que está ahí por dinero. Que las empresas inteligentes y con margen de crecimiento y que persiguen ese crecimiento deberían optar por elegir aquellos candidatos que, más allá de tener un sueldo, sientan pasión por aquella tarea que le hemos encomendado, porque los resultados sean notablemente superiores para beneficio de la empresa y de su líder, ¿sí? Además, las empresas inspiradoras realmente, las que marcan un antes y un después y que logran esa innovación en sus campos, lo que logran es empezar a trabajar con el porqué. El porqué es el primer paso que definen, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? Y eso, de algún modo, les compromete emocionalmente con sus trabajadores. Y, de mientras, los aspectos del qué y el cómo son evidencias que nacen del propio trabajo, pero principalmente la tarea para liderar, inspirar y hacer esta diferencia radica en el marcar y establecer, definir a las claras el por qué hacemos lo que hacemos, el propósito en sí de la empresa, ¿sí? ¿Qué más? Por supuesto, Sinek también nos comenta lo importante que es llegar a conseguir generar confianza en los clientes con los que trabajamos, pero que para ello se requiere primero de generar una confianza previa con tus empleados, por supuesto, que son los que tienes más cercanos, y también, posteriormente, que tus palabras, como hemos dicho, vayan acorde a tus acciones. Eso generará una sensación de credibilidad, de seguridad cuando vayas a atender, a generar puentes, a generar nuevos vínculos o contactos con personas que no te conocen y que quizá son socios potenciales en un futuro en tu propia empresa, o que incluso pueden integrar tu equipo de trabajo en un futuro, quién sabe. Pero por ello es tan importante el acompañar las palabras con acciones en la misma línea que decimos. Ser congruentes, ser de verdad, ¿sí? Tener esa credibilidad en mayúsculas, ¿no? De algún modo también Sinek nos plantea que si nuestros clientes, de algún modo comparten nuestra visión y nuestras creencias, es mucho más fácil, o nos resultará mucho más fácil, finalmente, atraer a nuevos clientes. También Sinek nos plantea un concepto que hace referencia a la ley de difusión de la innovación. ¿Qué significa? Esta ley principalmente lo que hace es indicarnos cómo se distribuye esa adopción de las nuevas innovaciones dentro del propio mercado, ¿sí? Cómo se van incorporando progresivamente esas innovaciones. Y nos plantea que si realmente nosotros queremos, de algún modo, introducirlo,
debemos hacer un trabajo previo en cuanto al hecho de que esa idea nueva que llega a ese campo debe ser poco a poco asimilada y aceptada masivamente por la gente. Eso debemos hacerlo asociándolo con un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión que nos marca Sinek está en torno a 15% de alcance. Debería estar cercana, según Sinek, a ese 15% de alcance, para que todas esas ideas vayan siendo asimiladas masivamente por la gente. Además, hay un hecho irrefutable, y que si os fijáis se va dando con el paso de los años en diferentes campos, que es que la mayoría de gente, o un gran porcentaje de gente, no suele probar una cosa, un producto, un servicio, lo que sea, hasta que alguien más lo ha probado. Es como decir, vale, puede que me interese, pero no lo voy a comprar o no lo voy a probar hasta que otra persona o un gran número de personas yo sepa que lo han probado y que están contentos. Entonces es como que necesitas tener más certezas, más seguridad, y cuando ves que otra gente ya lo ha probado y que está contenta, es como que te animas y luego tienes esa seguridad de decir, vale, pues ahora yo también lo compro. ¿Sí? Eso es así. Y también está la gente que, por otro lado, es capaz de hacer horas y horas de fila, de esperar horas y horas en la puerta de una tienda, quizá para comprar el nuevo iPhone o un producto nuevo que sale al mercado y quieren ser los primeros. Y son capaces de pagar muchísimo por quizá tecnologías que quizá no estén del todo maduras o probadas a gran escala, pero únicamente lo hacen por sí mismos, por ser los primeros en tener esa experiencia. Quieren ser los primeros en tener el nuevo modelo de iPhone, a pesar de que quizá, si se esperan unos meses, esa versión se puede actualizar, mejorar e introducir nuevas aplicaciones, nuevos dispositivos que mejoren la anterior versión. Hay gente que se mueve por ser simplemente los primeros en ser parte de algo. Porque al final es lo que hablamos. Hay gente, y mucha gente, que se basa en el porqué. Y el porqué que encuentran es el ser los primeros. Quieren ser parte de esa experiencia a pesar de que ello les implique pagar un coste superior al que lo haría otra persona. ¿Sí? Porque empezar por el porqué es solo el principio, la punta del iceberg. Y inspirar realmente a la gente, eso conlleva trabajo y conlleva tiempo, ¿sí? De contacto, de poner en práctica una serie de ideas y de que estas poco a poco sean asimiladas por la gente que te rodea, ¿no? Porque para que este círculo de algún modo funcione y fluya en sí, con dinámica positiva, la verdad es que debe haber y debemos encontrar ese equilibrio, ¿no? Que es tan necesario y tan imprescindible para que se dé. Y sobre todo, la claridad del porqué, lo que decíamos antes, el ser capaces de definirlo de manera y de forma transparente para la gente, y sobre todo también para qué, y para qué lo vamos a hacer, es como la disciplina del cómo lo hacemos y la consistencia de qué hacemos. Todo debe ir ligado, ¿sí? Sobre todo, el saber por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Eso es el punto 1 que hemos dicho, que es lo que incide el libro y la base de esta obra de Simon Sinek. Todo empieza por el por qué. ¿Por qué? ¿Para qué? Y luego finalmente nos centraremos en el cómo lo hacemos y qué hacemos. Esa sería la idea. Si tú eres realmente como líder consciente de lo que dices y lo que haces, como bien hablábamos anteriormente, seas realmente auténtico y eso crea credibilidad y confianza que permitirá ser ese imán que hablábamos para esa gente que se identifica con nuestro discurso, con nuestro mensaje y también con nuestra manera de actuar, que es muy importante eso. Por lo tanto, según Sinek, si queremos conseguir que los otros vayan adoptando progresivamente y entrando en nuestros proyectos, tendremos que descubrir primero qué es aquello que les inspira, que les mueve, que les motiva. Y entonces la gente nos seguirá en base a eso que hemos establecido y hemos descubierto o hemos descifrado. Entonces hay que recordar, según Sinek, que la clave es el porqué. ¿Sí? ¿Y cuáles son las claves del porqué, según el autor americano? Pues en primer paso es ser claros en el porqué hacemos lo que hacemos. 2. La disciplina que hay en el cómo lo hacemos. Ser disciplinados. Y el tercer punto,
Y último, hace referencia a la consistencia del qué hacemos. Y cuando lo hacemos, ser realmente constantes en ese patrón. ¿Sí? Me gustaría compartir con vosotros para acentuar un poco más y daros un poco más de luz en esa idea del todo empieza por el porqué, a un ejemplo práctico que creo que os puede resultar altamente interesante y que tomé notas del propio Simon Sinek porque me pareció extremadamente útil para todos. ¿Sí? Y os planteo 3 reflexiones rápidas del propio autor que me parecieron muy indicadas, ¿sí? Muy acertadas, digámoslo así. En primer lugar, las ideas que nos plantea Sinek serían: ¿por qué creéis que Apple, ¿sí?, tiene muchos más éxitos que sus competidores, aunque dispongan del mismo acceso a captar talento de gente muy buena, o a los consultores, o incluso los mismos medios? ¿Por qué Apple se diferencia tanto de sus competidores, ¿no? ¿O por qué una figura muy conocida como Martin Luther King pudo dirigir el movimiento de derechos civiles? ¿Por qué él? Si había mucha más gente con mejor oratoria, mejor capacidad de expresión, o con el mismo nivel de liderazgo que él. ¿Por qué él triunfó? ¿Por qué él llegó a tanta cantidad de gente y tuvo tanta gente que lo acompañaba? ¿O por qué los hermanos Wright fueron capaces de idear los vuelos tripulados autopropulsados cuando había equipos incluso más financiados, con más recursos y mucho más calificados que ellos, y en cambio otros no lo lograron? Y sí, los hermanos Wright. Pues ahora vamos a indagar en ejemplos concretos de eso, ¿no? Por ejemplo, en Apple, ¿sí?, para que os hagáis una idea de ese modelo que impulsa Simon Sinek de todo empieza por el porqué, sería lo siguiente. Si Apple apuesta o define el por qué hace lo que hace, sería Apple, en su por qué, que es el núcleo, sería: creemos que el cambio del status quo es posible y creemos en un pensamiento diferente. Es decir, que su por qué es generar un cambio de paradigma, ¿sí?, y reunir a personas que piensan diferente, que son outsiders, para hacer posible ese cambio de lo que conocemos a lo nuevo. Buscamos esa inspiración, esa innovación. Apple es innovación, pues su porqué reside en encontrar la manera de cambiar el status quo actual. ¿Cómo lo consiguen? Pues creando productos tecnológicos que están muy bien diseñados, pero que son sencillos y que son fáciles fáciles de usar, son realmente intuitivos. No se complican en demasía, no necesitas descifrar qué hay detrás de un producto Apple para utilizarlo, ¿verdad? Pero están diseñados de manera correcta y atractiva. Y, por último, el qué, la última pregunta, que sería el qué, es que fabrican ordenadores o dispositivos geniales. Cuando aunas estos 3 patas, qué, cómo y por qué, se consigue integrar la filosofía, la esencia de Apple. Sí, estamos hablando de productos que la gente compra para inspirar, para reclutar a gente con un pensamiento diferente, que creen que a través de esos productos se diferencian de lo que piensan muchos otros. Mucha de la gente que compra Apple y es fiel a Apple, compra esos productos para diferenciarse, para ganar un espacio, un sentimiento de pertenencia a la marca, una marca que busca eso, un antes y un después. Somos los que cambiamos el status quo, somos los que hemos hecho o hemos logrado un antes y un después en la vida como la entendemos, a través ¿de qué? De nuestros productos, que son fáciles de manejar, son ciertamente intuitivos y además con diseños muy atractivos y ordenadores geniales. Ese sería el ejemplo o el modelo que nos presenta Simon Sinek de la mano, o un ejemplo basado en el trabajo de Apple. Os compartiré un par de ejemplos más en futuros vídeos, sobre todo a final de semana, con los hermanos Wright, ¿sí?, y con Martin Luther King, que creo que también os ayudarán todavía a darle, una mayor perspectiva a esta idea y a, de algún modo, conseguir que esos conceptos queden y calen mucho más hondo en todos vosotros, ¿vale?
Lo dejo aquí, amigos, espero que os haya gustado el contenido, si es así, hacérmelo saber con likes, con me gusta, compartir el vídeo con esas personas que amáis y que creáis que pueden estar abiertas a ese cambio o esa mejora o el proceso de crecimiento personal. Espero que os guste, que os haya gustado, los he hecho con todo el cariño posible y nos vemos ya en el siguiente vídeo, así que recordad, todo empieza por el porqué y luego construimos el cómo y el qué, y siempre de dentro hacia afuera. Si somos líderes inspiradores, si queremos atraer a la gente, debemos ser congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. Y sobre todo, marcarnos esa posibilidad de mejora continua, diferenciarnos del resto y poner toda la carne en el asador para lograr que esos cambios permitan que la gente quiera estar con nosotros por cómo somos, por cómo hacemos sentir y sobre todo por qué hacemos lo que hacemos. Un saludo, amigos. Chao.